Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Entre el Bairro Alto al este y el Valle de Alcántara al oeste, entre las Amoreiras al norte y el Bairro de Alapa al sur, se localiza la freguesía de Campo de Eurique. Hoy, en el canal, todo sobre Campo de Eurique, Lisboa. Campo de Eurique, como vemos en este mapa satelital, se ubica al oeste del centro de Lisboa, si consideramos a la Baixa Pombalina como el centro de la capital. La freguesía de Campo de Eurique, y hemos preparado este plano, consta de dos zonas completamente diferentes. En primer lugar vemos su ubicación, sus límites. Al norte la zona de las Amoreiras, la avenida Ingeniero Duarte Pacheco y el viaducto sobre el Valle de Alcántara. Al sur el Bairro de Alapa y la zona de la Estrela. Y al oeste el Valle de Alcántara, siendo los límites este de la freguesía de Campo de Eurique la zona del Largo do Rato y la Rúa de São Bento. Mirando el plano podemos apreciar dos zonas completamente diferentes. Una zona al oeste con un trazado más regular, con un plano ortogonal, que es el Bairro de Campo de Eurique en sentido estricto, y otra la zona este, más antigua, ya edificada durante el siglo XVIII, con rúas más estrechas, con urbanización más irregular, pero con más espacios libres. Vemos ahí algunos jardines, Jardín da Estrela, el jardín del cementerio inglés, donde está la iglesia anglicana de St. George, y una serie de instalaciones deportivas, de servicios, etc., que en el barrio de Campo de Eurique, como luego veremos, es más complicado que puedan existir, pues es un barrio fundamentalmente residencial. El Bairro de Campo de Eurique, tenemos aquí su ficha, es un plano de urbanización de finales del siglo XIX, de la autoría del ingeniero Frederico Resano García, el responsable por el trazado de la mayor parte de los planes de urbanización de la ciudad de Lisboa a finales del siglo XIX. Aunque la fecha de inicio de este plano es de 1878, cabe considerar que la urbanización como tal, efectivamente, demoró más de 70 años. Finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Hasta los años 50 no se terminan de trazar los últimos cuarteirões, las últimas rúas de este Bairro de Campo de Eurique. Hemos dicho que este plano de urbanización se redacta en 1878. ¿Qué es lo que había aquí antes? Pues había un vacío. Estos eran terrenos agrícolas, fundamentalmente. Tenemos aquí un mapa alemán de 1851, datado en 1851. Vemos lo que comentábamos antes. Está edificada toda esta parte de la derecha, el Largo do Rato, la Rúa de São Bento, la Rúa de Santa Isabel, con la iglesia de Santa Isabel, y, muy importante,
un cuartel militar, el llamado Cuartel de Campo de Urique, que en el siglo XIX acogía al Regimiento de Infantería número 16. Este cuartel va a ser importante a la hora de fijar población en los alrededores, fundamentalmente en la rúa Campo de Urique, que como ven corría al norte del cuartel y era una conexión directa con la zona de Largo do Rato, mediante la rúa de Portas do Sol a Rato, y también más hacia el oeste, hacia lo que luego se llamó la rúa de María Pía, que era la Circunvalação de Lisboa. Aquí en este mapa todavía no aparece porque fue creada precisamente por esos años, 1851-1852. La rúa María Pía, como luego veremos, es el límite oeste de la freguesía de Campo de Urique, la última zona edificada antes de bajar al valle de Alcántara. En este mapa posterior de 1899 vemos cómo ya se ha edificado los primeros cuarteirões, las primeras manzanas de este bairro de Campo de Urique, al oeste del cuartel. Son una serie de rúas que van de norte a sur. La más importante es la rúa Ferreira Borges, que corre pegada al cuartel, y luego hacia el oeste la rúa de Infantería 4, la rúa Tomás da Anunciação y la rúa Francisco Metrás, cortadas ortogonalmente por una serie de rúas que corrían de este a oeste. La rúa Infantería 16, la más importante, la rúa Almeida de Sousa, la rúa Coello da Rocha hacia el sur, y hacia el norte la rúa Correia Teles y la rúa Pereira y Sousa. Estas eran los primeros cuarteirões de este bairro de Campo de Urique, que se estaba urbanizando en las últimas décadas del siglo XIX. A medida que entramos en el siglo XX, se va a ir ampliando este plano, esta malla ortogonal, hacia el oeste y hacia el sur. Fundamentalmente hacia el oeste, hacia la rúa María Pía, ya comentada anteriormente, y hacia el cementerio municipal de Lisboa, el cementerio occidental de Lisboa, Cemiterio dos Prazeres, que había sido construido a mediados del siglo XIX. Precisamente para acceder a este cementerio se había prolongado la rúa de Santa Isabel como la estrada o camino del cementerio. Bien, pasemos a la descripción de la urbanización de este bairro de Campo de Urique. Tenemos en primer lugar el cuartel, el histórico cuartel. Aquí lo tienen con imágenes. Todavía está en activo. Fue inaugurado en 1762 y a lo largo de su dilatada historia ha acogido durante el siglo XIX a el Regimiento de Infantería número 4 hasta 1840. Entre 1840 y 1910 el Regimiento de Infantería número 16. Posteriormente el Regimiento de Zapadores Ferroviarios, y actualmente todavía sigue en activo como servicios de sanidad militar. A partir de este cuartel de Campo de Urique, como hemos señalado antes, se fueron trazando las diversas rúas ortogonalmente, delimitando una malla cuadriculada
ortogonal con cuarteiróns de unas dimensiones estándar de 90 por 55 metros de perímetro. Las rúas tenían 15 metros de anchura, salvo la rúa Ferreira Borges, que era considerada la más importante, que tenía 20 metros de anchura y estaba destinada a ser arbolada. Precisamente en esta rúa Ferreira Borges se empiezan a edificar los primeros cuarteiróns. La forma de edificar es la conocida, con predios residenciales de 4 o 5 alturas entre empenas. En español diríamos casa manzana entre medianeras. Es decir, se edificaba alrededor de todo el perímetro de este cuarteirão, dejando un patio interior. Aquí vemos una foto cenital de la zona central de este bairro de Campo de Eurique. Podemos observar el cuartel a la derecha y pegado a él la rúa Ferreira Borges, que corre de norte a sur y es el eje a partir del cual se trazó la malla ortogonal de este bairro de Campo de Eurique. Observamos como la mayoría de los cuarteiróns están totalmente edificados, su perímetro, y se encuentra bastante densificado, siendo los patios interiores reducidos o inexistentes. Tenemos algunas excepciones, y es que salta a la vista en primer lugar que uno de los cuarteiróns no se edificó, se reservó para crear un jardín urbano. Le tienen ahí, entre la Rúa de Infantería 16 al norte y la Rúa Almeida y Sousa al sur, encontramos el Jardín da Parada. También observamos en uno de los primeros cuarteiróns, el que está delimitado por la Rúa Infantería 16 y la Rúa Ferreira Borges, encontramos que el patio interior está ocupado por una vila operaria. Es el patio de las barracas, como leen ahí. Es muy curioso. Esa vila operaria se creó para alojar a los trabajadores que estaban construyendo este bairro de Campo de Eurique por parte de la constructora. El esquema de esta vila operaria es ya conocido. Una puerta de entrada, la tienen aquí en esta fotografía. A la derecha tenemos la puerta de entrada a esta vila operaria y traspasando la puerta encontramos a ambos lados de un estrecho corredor las diversas viviendas muy modestas que están embutidas en el interior de este cuarteirão. También encontramos, fíjense, a la izquierda, entre la Rúa Francisco Metrás y la Rúa Correia Teles, un cuarteirão que no ha sido edificado en todo su perímetro, sino solamente en su parte occidental, habiéndose reservado el perímetro este y norte para equipamientos educativos. Concretamente, ahí vemos cómo se localiza una escuela, la Redbridge International School, actualmente. Aquí tienen una imagen de ella. En general, como hemos comentado, estos cuarteiróns se destinan fundamentalmente a usos residenciales y en los bajos encontramos abundante comercio, pequeños negocios, tiendas, loyas,
También existió un cine en la esquina de un cuarteirao, Rúa Francisco Metrás con Rúa Almeida y Sousa. Era el antiguo Cine Europa, construido en 1931. Aquí le tiene, que todavía se conserva, a pesar de que cerró su uso como cine en 1981, como biblioteca y centro cultural. No será hasta los años 30 y 40 cuando se finalice el trazado total de la malla ortogonal de Campo de Eurique, hacia el oeste y hacia el sur. Aquí vemos hacia el oeste cómo se expandió la malla urbana hasta casi el contacto con la Rúa María Pía. Nuevas rúas se abren: Acedo Ñeco, Carlos Damaya, Sampaio Bruno. Precisamente entre las rúas Sampaio Bruno y Carlos Damaya se edifica este enorme cuarteirao que hemos subrayado en rojo. Es un cuarteirao que está construido por la misma promotora, por tanto se podrá dar una unidad a todo el conjunto y se hace de forma que sea practicable, es decir, que se va a poder atravesar mediante una rúa el interior de este cuarteirao. Aquí tienen desde la calle Sampaio Bruno la entrada a esta rúa interior mediante un túnel bajo el predio. Se accede a esta rúa interior. Como vemos, es un patio no muy densificado si lo comparamos con los cuarteiraos centrales. Y con respecto a la zona sur, a la ampliación sur del bairro de Campo de Eurique, diremos que el eje ordenador va a ser la rúa Saraiva Carballo, la antigua estrada al cementerio. Aquí existía, en su límite suroeste, una gran fábrica de tijolos, de ladrillos y de tejas, Cerámica Lisboa, que fue desactivada, que fue demolida a principios de los años 40. Y la Cámara Municipal de Lisboa determinó abrir una serie de rúas, prolongar otras, para abrir una serie de cuarteiróns más amplios que enlazasen con el resto del bairro de Campo de Eurique. Y reservó una amplia plaza para en su centro edificar un monumental templo, una iglesia, la iglesia del Santo Condestable. La tienen aquí, concluida en 1951, obra del gran arquitecto Vasco Regaleira. Aquí tenemos una fotografía antigua, calculo que será de los años 50, de principios de los 50, en que vemos esta zona que ocupaba antes la fábrica de cerámica, que ya está siendo edificada, los cuarteiróns. Estos cuarteiróns, como pueden ver, se edifican con mucha mayor densidad. Aquí en primer término pueden ver, son bloques de 7-8 plantas. Es interesante la fotografía porque nos permite ver cómo al sur, esto está tomado hacia el sur, al lado de la iglesia, había un barrio operario, parece, un barrio de casas bajas que va a ser completamente arrasado posteriormente para dar lugar a un nuevo cuarteirao que fue edificado a base de bloques elevados. También enfrente de la iglesia del Santo Condestable encontramos un gran cuarteirao edificado con una unidad estilística. Es un cuarteirao de más calidad, 5 o 6 plantas, típicamente de los años 40 y 50. Es la misma tipología de viviendas con aspecto austero, con vanos pequeños, ventanas pequeñas, con chapiteles,
que podemos encontrar en la zona del Arieiro, en la Plaza de Londres, en la avenida Augusto Aguiar. Aquí tienen imágenes de este cuarteirão tan interesante desde el punto de vista arquitectónico. También, regresando a esta fotografía antigua, podemos ver en la esquina inferior de izquierda el mercado municipal de Campo de Eurique, que se había edificado en el año 1934 y que todavía existe. En esta fotografía podemos ver, a continuación de la Rúa Saraiva Carballo hacia el sur, el Colegio de los Salesianos. Y más allá, la zona de la avenida do Infante Santo. Desde la zona de la Estrela, que se ve perfectamente, hacia el sur. Y vemos cómo están construyendo los bloques elevados, los bloques aislados sobre pilares, sobre pilotes de la avenida Infante Santo. Por tanto, podemos datar con casi toda seguridad esta fotografía en el año 1953 o 1954, dado que esos bloques se terminan en 1955. Aquí vemos en esta otra fotografía, desde la Rúa Saraiva Carballo hacia el cementerio de los Prazeres, a la izquierda el Colegio de los Salesianos y a la derecha la iglesia do Santo Condestável y esa manzana nueva que les comentaba antes, que se edifica en sustitución de aquellas viviendas operarias. La Rúa Saraiva Carballo es el límite sur del bairro planificado de Campo de Eurique. Es una vía de gran capacidad, de 20 metros de anchura, por la que todavía circula una de las últimas líneas de tranvías de eléctricos de la Carrís. Es el famoso número 28, que lleva hasta el cementerio de Prazeres. Precisamente, frente a la portada del cementerio de Prazeres se ubica la Praça São João Bosco, donde se unen la Rúa Saraiva Carballo con Sampaio Bruno. También da a esta plaza las instalaciones del Colegio de los Salesianos y su magnífica iglesia, una iglesia de estilo moderno, construida en 1964, aquí tienen la ficha, la iglesia de Nuestra Señora da Auxiliadora. Por el oeste, antes de llegar al Valle de Alcántara, rodea a la zona de Campo de Eurique la antigua Estrada de Circunvalação, actual Rúa de María Pía. Esta rúa es extraordinaria desde el punto de vista arquitectónico. Encontramos aquí ejemplares de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en fin, es un repertorio de arquitectura muy interesante. Aquí tienen una imagen satelital de la Rúa María Pía, como hemos dicho, la antigua Estrada de Circunvalação, creada a mediados del siglo XIX, y que limita toda esta zona del Valle de Alcántara, que se sitúa al oeste. Como es preexistente a la malla ortogonal trazada del bairro Campo de Eurique, la forma de concluir este trazado ortogonal fue mediante la creación de una serie de manzanas irregulares, de cuarteirões irregulares de forma triangular o poligonal de mayor dimensión, que permiten unos espacios interiores aprovechados para colocar algún tipo de servicios que en el propio bairro de Campo de Eurique era difícil colocar.
pues ya hemos dicho que era prácticamente todo dedicado a usos residenciales. Nos estamos refiriendo a usos educativos, colegios, Escola Básica Santo Condestable, al norte, Piscina Municipal Campo de Eurique, que recientemente se ha transformado en un pabellón polideportivo. Vamos ahora a hacer un recorrido con imágenes de esta Rúa María Pía, desde el norte hacia el sur. Aquí está mirando hacia el norte, hacia la zona de Amoreiras. En esta otra fotografía, la Rúa María Pía, fíjese qué cantidad de edificios racionalistas, aquí a la izquierda, junto con otros edificios más antiguos de finales del siglo XIX. En esta curva, fíjese qué maravilla, edificios racionalistas y al fondo un palacete. Precisamente antes de llegar al palacete, a la derecha, baja la Rúa Guillermo Anjos a el Valle de Alcántara. Aquí lo tenemos. Continuamos con la Rúa María Pía hacia el sur. En esta otra imagen volvemos la vista hacia el norte y vemos a la izquierda imponente el Valle de Alcántara y a lo lejos el viaducto Duarte Pacheco. Por último, ya bajando hacia Alcántara, tenemos incluso una vila operaria a la izquierda, antigua Vila Ramos. Bien, hasta aquí la descripción del bairro de Campo de Eurique en sentido estricto, como el área planificada con trazado ortogonal de finales del siglo XIX. Pero como les hemos comentado al principio, la freguesía de Campo de Eurique comprende también otras zonas al este de esta malla urbana. Son zonas más antiguas, setecentistas, ochocentistas, que ya estaban edificadas, con un trazado más irregular, rúas estrechas de un trazado no rectilíneo. Grosso modo, iría hasta el Largo do Rato y la Rúa de Sao Bento al este, y por el sur comprendería hasta la zona da Estrela. Uno de los principales problemas que se plantearon los urbanistas a principios del siglo XX era cómo unir la malla ortogonal del recién creado barrio de Campo de Eurique con estas zonas más antiguas. Aquí tienen la situación en el año 1900. El bairro de Campo de Eurique, recién creado, quedaba un poco aislado, como en un fondo de saco. Para mejorar esta situación se realizan una serie de actuaciones. La primera, la más obvia, fue la prolongación de la malla urbana ortogonal hasta la entonces llamada Rúa de San Luis, actualmente Rúa Silva Carvalho. Para ello se prolongaron hacia la derecha las rúas Infantaría 16, Almeida y Sousa y Coello da Rocha, formando 4 cuarteiróns. Además, a principios de siglo, se enlazó la Rúa Ferreira Borges en su cruce con Saraiva Carvalho con la zona de la Estrela, con la apertura de una nueva avenida, la Rúa Domingo Siqueira. Y en 1910, también muy importante, se trazó la avenida Álvarez Cabral, que iba desde la Estrela hasta el Largo do Rato. Estas son las 3 mejoras fundamentales para dotar de mayor accesibilidad a este recién creado bairro de Campo de Eurique. Aquí tienen una vista aérea actual de la zona este de la freguesía de Campo de Eurique. Aquí pueden ver a la izquierda, arriba, el cuartel de Campo de Eurique, la Rúa Ferreira Borges, como baja de norte a sur, y hemos subrayado con una línea azul
estos 4 cuarteiróns nuevos, recién creados a principios del siglo XX. Hemos señalado con una flecha roja, un punto de la Rúa Almeida de Sousa. Y ahora vamos a ver una fotografía desde ese lugar para que observen el contraste, aquí lo tienen, entre los últimos predios de este cuarteirón nuevo del principio del siglo XX, aquí lo tienen a la derecha, un edificio racionalista muy bonito, de color amarillo, y el contraste enorme con ese predio que está al fondo de la Rúa Silva Carballo, un predio oitocentista, fundamentalmente, con fachada de azulejos típica de la Lisboa del siglo XIX. Este es el contacto entre el nuevo bairro planificado, el Campo de Urique, y las zonas más antiguas, ya preexistentes. Como hemos dicho, esta zona más antigua tenía un trazado más irregular, como pueden ver en la fotografía aérea. Sin embargo, tenía más zonas libres. Los cuarteiróns eran mucho más amplios. Se edificaba generalmente de cara a una rúa, a un camino. Ya hemos comentado que la Rúa Saraiva de Carballo era la antigua Rúa Santa Isabel, la antigua estrada del cementerio. Por tanto, observen cómo la mayor parte de las edificaciones se sitúan al borde de estos caminos. Rúa da Rábida. Por ello quedaban muchos espacios interiores que eran aprovechados para colocar una serie de servicios o simplemente de zonas verdes, como ocurría en los amplios jardines da Estrela, frente a la Basílica da Estrela, de finales del siglo XVIII. Estos jardines, que se prolongan hacia el norte, acogen también el cementerio inglés y la iglesia anglicana de St. George. La tienen aquí, abajo en la imagen. Aquí tienen la ficha de esta iglesia. Como tal la conocemos, es de finales del siglo XIX, de 1889, y sustituye a una anterior que fue destruida en un incendio. Es de estilo neorrománico, con nártex, arcada ciega y rosetón en su fachada oeste. Aquí tiene una imagen de su interior. También encontramos en la misma Rúa Saraiva de Carballo la Escuela de Hotelería y Turismo de Lisboa, el Hotel da Estrela y, lo ven más al norte, la Iglesia de Santa Isabel, un templo muy bonito de grandes dimensiones, construido a finales del siglo XVIII, 10 años después del terrible terremoto que destruyó gran parte de Lisboa en el año 1755. Aquí tienen imágenes de la fachada de esta iglesia de Santa Isabel, cuyo interior destaca por su techo. El techo simula el cielo, tiene pinturas del cielo, por tanto tiene una especie de gran luminosidad que se observan en estas fotografías. También destacamos, aunque esto ya da fachada a la avenida Pedro Álvarez Cabral, el gran Liceu Pedro Núñez, uno de los grandes liceos de Lisboa, construido en el año 1908 por el arquitecto municipal Ventura Terra, el responsable también de la remodelación del antiguo convento de São Bento, la sede del Parlamento. También encontramos aquí, en una zona casi imposible, en uno de estos cuarteiróns, lo ven al norte, las instalaciones del Club Atlético Campo de Urique, uno de los clubes deportivos más queridos
no solamente de Campo de Urique, obviamente, sino de toda Lisboa. El Club Atlético Campo de Urique, el mítico Caco, es un gigante del deporte portugués. La ficha que les hemos preparado habla por sí sola. Es un club ecléctico, empezó con modalidades como el fútbol y fue añadiendo otras que le dieron fama a nivel nacional, sobre todo el hockey en campo, hockey hierba, y sobre todo el hockey en patins, este deporte tan popular en Portugal. Y en los años 50 y 60 el Club Atlético Campo de Urique era un gigante, campeón de liga, varias veces subcampeón, y en los años 60 con grandes jugadores, muchos de ellos internacionales. Aquí les presentamos una imagen histórica de los años 60. A la izquierda, de pie, pueden ver al gran jugador José Vaz Guedes, internacional con Portugal, y posteriormente entrenador de grandes conjuntos como el Sporting Club de Portugal. Destacamos otros grandes jugadores como Campos, el guardarredes Vitor Rolo, Carlos Alves y más recientemente dos jugadores jóvenes formados en las escuelas del Campo de Urique, Carlos Realista y Luis Nunes, dos grandísimos jugadores de la década de 80 y 90. Además, el pabellón del Campo de Urique, aquí lo tienen, embutido entre rúas estreitas, la Travesa do Cabo, tienen aquí la fachada. Se dice que es el pabellón cubierto más antiguo de Lisboa, si descontamos el pabellón dos Desportos, el pabellón Carlos López, pero que ya no está en uso. Este pabellón, como pueden ver en esta placa que existe en el interior, es el ring de hockey de los más antiguos de Lisboa, creado en 1939. Actualmente nombrado como Pabellón Carlos Bernardino, es uno de los santuarios del hockey en patins portugués. Aquí les dejamos estas bonitas imágenes de su interior. Y ya que hablamos de deporte, vamos a comentar el otro gran club de Campo de Urique. En la Rúa de São Bento, lo tienen en el mapa, encontramos el mítico CNN, el Club Nacional de Natação, uno de los clubes de natação más antiguos de Lisboa, creado en 1919 como escisión del Club Naval de Lisboa. Tenía sus instalaciones en Alcántara, al borde del río Tello, pero en los años 30, a finales de los 30, las obras de remodelación de la doca de Alcántara hizo que tuviese que abandonar sus instalaciones, trasladándose más al norte a la Rúa de São Bento, donde encontró un terreno de 13.000 metros cuadrados que alquiló para inaugurar su nueva piscina en 1941. Tienen aquí una imagen de esta primitiva piscina del Nacional de Natação. Es un club ecléctico. Además de natação, tiene waterpolo y desde 1929 sección de básquetbol, de baloncesto, tanto masculino como femenino. Tras unas vicisitudes en los años 70, cuando fue desalojado por el antiguo propietario del terreno, a finales de los 70 se le permitió regresar a sus instalaciones, que fueron mejoradas con la construcción de una piscina cubierta y el pabellón polideportivo cubierto, donde juegan los míticos equipos de básquetbol masculino y femenino del Nacional de Natação. Aquí tienen una foto actual del equipo femenino. El Campo de Urique planificado, con malla ortogonal, quedó completado a finales de los años 50. La Rúa Freitas Gazul, aquí la tienen,
Fue la última rúa en ser completada en 1959. Aquí y allí, sobre todo en los cuarteirões del suroeste, se ha producido una renovación de la edificación a base de predios de 7-8 alturas. Por ejemplo, estos que dan a la Praça São João Bosco. Cosa que en la zona central, la más antigua, de Campo de Urique, es más infrecuente. Aunque no faltan ejemplos, como este predio que les presentamos en la esquina de Correia Teles con la Rúa 4 de Infantería. Campo de Urique es hoy una zona residencial, con todos los servicios necesarios. El comercio es abundante. En adición al mercado de Campo de Urique, ya comentado, todas las rúas, sobre todo en la zona central, Ferreira Borges, Saraiva de Carvalho, Almeida y Sousa, Coello da Rocha, tienen los bajos de los predios llenos de tiendas, de lojas, de pastelerías, de panaderías, de restaurantes. En adición, a pocos minutos a pie al norte, se encuentra la gran zona de shopping y de ocio de las Amoreiras. En lo que respecta al aspecto educativo, Campo de Urique está dotado de varias escuelas básicas y un puñado de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, algunas de ellas muy prestigiosas. Destacamos el Liceu Pedro Nunes, el Colegio de los Salesianos, la Red Bridge International School y también, un poco más al norte, en la avenida Ingeniero Duarte Pacheco, el Liceo Francés Charles Lepierre, una instalación construida en 1952. El mito de que Campo de Urique está mal comunicada, que está en un fondo de saco, debe ser desterrado hoy en día. Si bien es cierto que por el momento no hay parada de metro, la más cercana es la de la estación del Largo do Rato, hace que no sea un gran inconveniente caminar 10 o 15 minutos hasta esta parada del metro. Además, como hemos comentado antes, existen servicios de transportes urbanos, autobuses y también la línea 28 del tranvía eléctrico, que llega hasta la Praça São João Bosco, frente al cementerio dos Prazeres. El hecho de que Campo de Urique esté en un fondo de saco tiene la ventaja de que no es una zona de paso para el tráfico automóvil, evitando ruidos, contaminación y congestión de tráfico. Los grandes ejes de circulación se sitúan al norte y al sur de Campo de Urique. Al norte tenemos el gran eje fundamental de la avenida Ingeniero Duarte Pacheco y el viaducto del mismo nombre sobre el Valle de Alcántara. Esta vía de gran capacidad, abierta en los inicios de los años 40, beneficia actualmente a Campo de Urique, que tiene en ella un eje viario importantísimo, tanto para la salida hacia el oeste, hacia la autopista de Oeiras y Cascais por el interior, como para el acceso rápido a la zona centro de Lisboa, a la Praça del Marqués de Pombal y, mediante los túneles recientemente construidos, cruzar hacia las zonas del este de la capital, hacia la zona de Olayas. Esta zona norte de Campo de Urique, que estaba a finales del siglo XIX ocupada por el tramo final del acueducto de las aguas libres y el depósito de aguas de la EPAL, construido a raíz de la tomada de agua del canal de Albiela, 1880, acoge hoy en día la gran zona de oficinas, hoteles, shopping, ocio, conocida como Amoreiras.
Son 3 grandes torres de cristal construidas en el año 1985, debidas al arquitecto Tomás Taveira. Aquí tienen imágenes de este complejo de las Amoreiras. Ven aquí en esta fotografía el complejo de las Amoreiras a la derecha y a la izquierda la avenida Ingeniero Duarte Pacheco hacia el centro de Lisboa, hacia la plaza del Marqués de Pombal. La permeabilidad de la malla ortogonal del bairro de Campo de Urique, con las zonas más antiguas al este de la freguesía, como vemos en esta imagen aérea, está perjudicada por el trazado del cuartel de Campo de Urique, debido a su posición norte-sur. Vemos cómo supone una barrera. La Rúa Ferreira Borges, en gran parte de su trazado, está limitada por la tapia del cuartel. Este paso entre el bairro de Campo de Urique y la zona este se realiza por una serie de rúas más estrechas que van a converger fundamentalmente en la zona del Largo do Rato. Nos referimos a la Rúa Saraiva de Carballo, Don Dinís, la Rúa Silva Carballo, y por el norte las rúas Campo de Urique y de Sol a Rato, que rodean por el norte Campo de Urique. Si queremos un trazado de mayor capacidad para el tráfico automóvil, la salida más adecuada es Rúa Saraiva de Carballo, Rúa Domingo Sequeira, hasta el Jardín da Estrela y por la avenida Álvarez Cabral hasta el Largo do Rato. El Largo do Rato es un gran Carrefour distribuidor que permite un fácil acceso a la zona del Bairro Alto y mediante la Rúa Alexandre Herculano a la zona de la Avenida da Liberdade y la Praza del Marqués. Hacia el sur, la salida de Campo de Urique hacia el río Tello es por la zona de Estrela y la Avenida Infante Santo, una vía rápida concluida en los años 50 y de la que tenemos un vídeo aquí en el canal. Les dejo el enlace con el vídeo en la descripción de este vídeo. Aparte, claro está, de la opción de tomar la Rúa María Pía, que es más antigua, de un trazado más antiguo, que baja hacia Alcántara. Resumiendo, Campo de Urique es una de las primeras experiencias de bairro planificado en Lisboa, con una malla ortogonal de finales del siglo XIX, en un contexto de enorme expansión física de la ciudad de Lisboa hacia el norte. Tengamos en cuenta que en estos años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se edifican toda la zona de la Avenida da Liberdade, el bairro Barata Salgueiro, Gómez Freire, Dona Estefania, las avenidas Novas y la Avenida dos Anjos, actual Avenida Almirante Reis. La burguesía prefirió estas zonas más céntricas, como Barata Salgueiro, como las avenidas Novas, y por ello Campo de Urique, desde un inicio, estuvo conformado por una clase media, de comerciantes, de lojistas, de empleados, de pequeños funcionarios, lo que explica la abundancia de predios de rendimiento y la mayor densificación de los cuarteirões. Ese carácter residencial nunca se ha perdido en Campo de Urique y precisamente su mejor trazado urbano con respecto a otras zonas de la capital, rúas rectas, relativamente anchas, en una zona plana, ha hecho que no solamente a lo largo de estos más de 130 años de historia del bairro,
se haya configurado una zona residencial muy densa, sino que en los últimos años se está observando un proceso de gentrificación, dado que muchos nuevos residentes en la ciudad de Lisboa, sobre todo extranjeros, están escogiendo Campo de Ourique como lugar de residencia, por todos estos factores que hemos comentado anteriormente. Ello es evidente en las rúas más centrales: Ferreira Borges, Infantaría 16, Almeida y Sousa, Coello da Rosa, Jardín da Parada, donde se ha producido la sustitución en los cuarteirões de las viejas edificaciones de principios de siglo por bloques de apartamentos de 6-7 alturas. Fíjense en esta imagen de la rúa Infantaría 16. Es la entrada al antiguo patio das Barracas, la antigua vila operaria. Obviamente está destinado a desaparecer. En ese lugar se deberá construir otro bloque de apartamentos que cierre definitivamente este cuarteirão. Las zonas residenciales más antiguas, con los edificios más antiguos, se conservan sobre todo en las zonas exteriores del bairro, en la zona norte, por ejemplo, en la rúa Pereira y Sousa. Ven aquí estas imágenes, la Praça Afonso do Paso. Y bien, ponemos el punto final a este extenso y completo vídeo sobre el bairro de Campo de Ourique, pasado, presente, geografía urbana, en definitiva. Gracias por habernos acompañado y hasta un próximo vídeo.